En esta ocasión presentaremos pancreatitis aguda y crónica. Iniciando por pancreatitis aguda, esta es definida como un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia de dolor abdominal de inicio súbito, con elevación de las enzimas pancreáticas séricas. Se debe a una reacción necroinflamatoria del páncreas. Varía desde una inflamación leve y autolimitada hasta una enfermedad grave caracterizada por necrosis pancreática, infectada, falla orgánica múltiple y alto riesgo de muerte. En cuanto a la epidemiología de la pancreatitis aguda, se dice que la incidencia va en incremento y que además oscila anualmente entre 4.9 a 73.4 personas por cada 100.000 personas, además de que la pancreatitis aguda es la segunda causa de hospitalización y la quinta de mortalidad hospitalaria. La mortalidad por pancreatitis aguda leve es menor del 5 al 15% y en cuanto a la pancreatitis aguda severa es del 25 hasta el 30%. La mortalidad asociada con necrosis pancreática varía cuando esté estéril al 10% o está infectada al 25%. En el caso de la etiología, existen numerosas causas de pancreatitis aguda, entre ellas el origen biliar y la ingestión excesiva de alcohol, que suponen más del 80% de los casos. Los factores genéticos y fármacos representan una causa adicional considerable. Los fármacos tienen una relación causal definitiva y probable. En el cuadro podemos ver la etiología de la pancreatitis aguda, el origen biliar como coledocolitiasis, lodo biliar y microlitiasis, el etanol, que ya lo habíamos mencionado, por daño mecánico, por un traumatismo abdominal, disfunción del esfínter de Oddi o posterior a una CEPRE, por páncreas dividido, en el caso de fármacos como acetoprina, acetaminofén, carbamazepinas, trimetoprim con sulfametoxazol, eritromicina, esteroides, estrógenos, furosemidas, tiazidas, etcétera, etcétera. Es una lista muy larga de fármacos. En el caso de origen metabólico tenemos la hipertrigliceridemia, hipercalcemia, en el caso de infecciones, por Ascaris lumbricoides, parotiditis, toxoplasmosis o citomegalovirus. En el caso de vascular, tenemos vasculitis, aterosclerosis, de origen genético, como tripsinógeno catiónico, inhibidor de la serina proteasa tipo Casal-1, regulador de la conductasa transmembranal de fibrosis quística. En el caso de origen diversos, como picaduras de escorpión, fibrosis quística, pancreatitis tropical y pancreatitis idiopática. En el caso de los cálculos biliares, se desconoce el mecanismo por el cual los cálculos pequeños migran por el colédoco, pasan por la unión del conducto pancreático y llegan al duodeno, causando así pancreatitis aguda. Se propuso que el cálculo biliar que se aloja de manera transitoria en el conducto común distal de la ámpula de Vater permitiría que la bilis regresara por el conducto pancreático. Otra propuesta es que se debe a una obstrucción del conducto pancreático por el cálculo biliar, lo que causa hipertensión ductal. El alcohol también está relacionado con la etiología de la pancreatitis aguda, ya que el alcohol es una toxina metabólica que actúa en las células de los acinos pancreáticos y causa un aumento breve en la secreción seguida de una inhibición. Se piensa que el pico secretorio aunado con el espasmo del esfínter de Oddi inducido por el etanol provoca una pancreatitis aguda, además de que el etanol induce permeabilidad ductal, lo que permite la activación prematura de las enzimas que dañan el parénquima pancreático y además este eleva el contenido proteínico del jugo pancreático. En el caso de la iatrogenia, sabemos que la pancreatitis aguda puede ser resultado de procedimientos como una biopsia pancreática, exploración de las vías biliares extrahepáticas y de la ámpula de Vater, por una gastrectomía distal, esplenectomía, colectomía, nefrectomía, reparación de aneurisma aórtico o linfadenectomía retroperitoneal. Lo más frecuente es que la pancreatitis sea una complicación del 5 al 10% debido a una CEPRE o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. El riesgo aumenta si se emplea un medio de contraste. En el caso de la pancreatitis hereditaria, este es un trastorno autosómico dominante, casi siempre relacionado a mutaciones del gen para el tripsinógeno catiónico, lo cual causa alteraciones en la secreción ductal, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en el cuadro de la etiología. En el caso de los tumores, se debe considerar un tumor pancreático o periampular en cualquier paciente con pancreatitis aguda idiopática. Cerca del 1 al 2% presentan síntomas de pancreatitis aguda con la presencia de algún tumor.
Los fármacos y otras causas diversas. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, muchos fármacos pueden causar hiperamilasemia y dolor abdominal. Generalmente se resuelve cuando se suspende el fármaco. Dentro del grupo de fármacos que provocan pancreatitis aguda son diuréticos tiacídicos, furosemida, estrógenos, azatioprina, 1-asparaginasa, 6-mercaptopurina, metildopa, sulfonamidas, tetraciclinas, pentamidina, procainamida, nitrofurantoína, didesoxinosina, ácido valproico e inhibidores de la acetilcolinesterasa. Estados hipercalcémicos causados por el hiperparatiroidismo pueden causar el desarrollo de pancreatitis aguda y crónica. El mecanismo más probable es la hipersecreción y la formación de cálculos calcificados dentro de los conductos. Por otro lado, la parasitosis, por infestaciones por Ascaris lumbricoides y la duela hepática, estos son parásitos que causan colangitis, que se relacionan con el desarrollo de colangiocarcinoma, que obstruye el conducto pancreático. Tenemos algunos factores de riesgo, como el tabaquismo, que puede aumentar el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda, diabetes mellitus tipo 2, sobre todo en pacientes menores de 45 años, que eleva el riesgo del desarrollo de esta misma patología 1 a 3 veces. Tenemos también un cuadro en el cual nos explica algunas de las causas de pancreatitis aguda. Sin embargo, muchas de ellas ya se explicaron en el cuadro anterior. En cuanto a la fisiopatología de la pancreatitis aguda, esto se va a deber básicamente a la obstrucción de los conductos pancreáticos y por lo tanto al bloqueo en la secreción del páncreas. Es importante recordar que el páncreas exócrino libera ciertas enzimas que son potencialmente perjudiciales para nuestro organismo, pero este órgano también previene la autodigestión al reunir de manera intracelular a los precursores inactivos de estas enzimas que se les denomina proenzimas o zimógenos. Estos se transportan y se secretan fuera de la glándula. Su activación se lleva a cabo en el duodeno, en donde la enzima enteropeptidasa o enterocinasa de borde de cepillo activa al tripsinógeno y forma la tripsina, y esta activa a los zimógenos en una reacción en cascada. Estas se segregan desde el espacio citoplasmático en las células acinares encerradas en orgánulos unidos a la membrana llamados gránulos de zimógeno. Entonces, en la pancreatitis aguda, al haber una obstrucción, impide la exocitosis de estos gránulos de zimógeno. Estos gránulos se van a fusionar con los lisosomas intracelulares y forman condensaciones o vacuolas que contienen enzimas digestivas y lisosomales. Dentro de las enzimas lisosomales se encuentra la catepsina B, que activa la conversión de tripsinógeno a tripsina. En el caso de la pancreatitis aguda, hay una disfunción lisosomal que provoca un desequilibrio entre el tripsinógeno y la tripsina que hay en el organismo. Gracias a la acumulación de la tripsina activa dentro de las vacuolas, inicia la muerte celular por apoptosis mediante la permeabilización de las membranas mitocondriales, lo que permite que se libere el citocromo C en el citosol. Esto inicia la cascada apoptósica y conduce a la muerte de las células acinares y por lo tanto una autodigestión, además de una reacción inflamatoria dentro del parénquima pancreático gracias a los macrófagos neutrófilos, el factor de necrosis tumoral alfa, así como las interleucinas 1, 6 y 8. Además, se habla de que hay un bloqueo de las exocitosis apicales, lo que nos lleva a una exocitosis vasolateral en la célula acinar y liberación de los zimógenos activos al espacio intersticial, con lesión de membrana acinar inducida por las proteasas. En esta diapositiva podemos observar un resumen de la fisiopatología de la pancreatitis aguda, es decir, cuando las células acinares reciben algún estímulo patológico, su contenido tanto lisosómico y de zimógenos se colocaliza, con lo que el tripsinógeno se convierte en tripsina activa por acción de la catepsina B. Para la colocalización es necesario que aumente el calcio citosólico. Una vez que la tripsina está activa, media la permeabilidad de estos organelos colocalizados. Además, cuando ya la tripsina permeabiliza a las células, la catepsina B y otros compuestos contenidos en estos organelos colocalizados se liberan al citosol. Una vez que están en el citosol, la catepsina B activa la apoptosis mediante la liberación del citocromo C de las mitocondrias. La activación de la familia de proteínas BCL2 inducida por la catepsina B
se dice que podría ayudar a la liberación del citocromo C de las mitocondrias. La expresión excesiva de la proteína de choque térmico 70 o la HSP70 atenúa a el calcio citosólico, lo que impide la colocalización y fenómenos ulteriores que conducen a la lesión y muerte de las células acinares. Recordando que una de las causas principales de la pancreatitis aguda, que son los cálculos biliares, esto se va a deber a que los ácidos biliares son absorbidos por las células acinares por los transportadores localizados en la membrana apical y vasolateral, así como los receptores acoplados a proteína G o GPBAR1. Estos aumentan la concentración de calcio intraacinar por los inhibidores de calcio y por la ATPasa en retículo sarcoendoplásmico, además de la activación de dos mecanismos, que es el MAPK, que es una vía de señalización dependiente de la proteincinasa de activación mitogénica, y la PI3K, que es una vía de fosfatidilinositol 3 quinasa, que estos inducen la síntesis de mediadores proinflamatorios. La gravedad de la enfermedad va a depender de la extensión de la reacción inflamatoria sistémica y del equilibrio entre los factores proinflamatorios y antiinflamatorios. Dentro de los proinflamatorios tenemos al factor de necrosis tumoral alfa, a la proteína quimiotáctica de monocitos tipo 1, a la interleucina 1, 6, 8 y 10, al factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, al factor inhibidor de la migración de macrófagos, al COX-2, al óxido nítrico y a las prostaglandinas E1. Dentro de los antiinflamatorios tenemos a los antagonistas del receptor de la interleucina 1, a los anticuerpos antimoléculas de adherencia intercelular 1, a los anti-CD3 y a los TLR4. Este desequilibrio nos va a llevar a una inflamación que posteriormente se va a representar como una necrosis de las células acinares y en última instancia nos puede llevar a un síndrome de reacción inflamatoria sistémica y por lo tanto a una disfunción de órganos, incluso a un ARDS, que es un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. La pancreatitis aguda se va a clasificar en una fase temprana y en una fase tardía. En la fase temprana se va a caracterizar por la presencia de las citocinas inflamatorias activas, lo que se va a manifestar como un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que posteriormente nos puede llevar a una falla orgánica, ya sea transitoria o persistente. Transitoria cuando se resuelve dentro de las 48 horas y persistente cuando dura más de 48 horas. Esta falla orgánica posteriormente nos puede llevar a una falla multiorgánica. Para evaluar la falla orgánica se utiliza el sistema de Marshall o los criterios de Marshall, que evalúa básicamente tres sistemas: el respiratorio, renal y el cardiovascular. En cuanto al respiratorio, evalúa la presión de oxígeno en sangre arterial y la fracción inspirada de oxígeno. En el sistema renal va a evaluar la función renal mediante la creatinina, y en el sistema cardiovascular va a evaluarlo mediante la presión arterial sistólica. Esta tablita se va a interpretar con un puntaje mayor o igual a 2 en cualquiera de los tres sistemas, ya se habla de una falla orgánica. En cuanto a la fase tardía, aquí ya se presenta un síndrome compensatorio de respuesta antiinflamatorio, o también denominado CARS, en donde ya puede presentar una infección local o como tal una necrosis del órgano, en este caso del páncreas. En la fase tardía se habla de que ya hay una pancreatitis moderada a grave. En la tablita de abajo nos muestra la fisiopatología, nos la divide en tres fases: en una fase inicial, en una temprana intermedia y en una tardía. En la fase inicial nos habla de la activación prematura de la tripsina en las células acinares y la acumulación del tripsinógeno en el intersticio. En la temprana intermedia, que les mencionaba que es de 1 a 2 semanas posteriores a que inicia con el cuadro clínico de una pancreatitis aguda, aquí ya hay una inflamación del páncreas regulada por las citocinas y se va a afectar la microcirculación, que nos puede llevar más tarde a una necrosis o a una progresión de la enfermedad. Ya en la fase tardía, que se presenta de la semana 3 a 4, ya hay una infección bacteriana o alguna necrosis
infectada y por lo tanto tienen mayor riesgo de muerte. En cuanto a la presentación clínica, el paciente refiere dolor de inicio súbito o rápido en el epigastrio, irradiado a ambos hipocondrios y espalda, o en forma de cinturón, y de intensidad relevante. En otras ocasiones, el dolor es generalizado en el abdomen. Con el paso de las horas, el dolor puede localizarse en zonas donde se están formando colecciones agudas, como en la fosa renal. La presencia de náuseas y vómitos es muy frecuente en las primeras 24 horas de evolución, además del delirium tremens, que puede complicar la evolución de la enfermedad, sobre todo en pacientes alcohólicos. En algunos casos, el uso de analgésicos opiáceos y debido a la respuesta inflamatoria sistémica, se puede cursar con síntomas psiquiátricos, como agitación y alucinaciones. A ello se le ha denominado encefalopatía pancreática. La exploración del abdomen muestra dolor e hipersensibilidad a la palpación, predominantemente en el hemiabdomen superior y mesogastrio. En pancreatitis necrosante, en raras ocasiones, el exudado hemorrágico diseca planos anatómicos hasta alcanzar el tejido subcutáneo, produciendo un tinte violáceo en la piel de los flancos, también llamado signo de Grey-Turner, o en la región periumbilical, llamado signo de Cullen. Estos signos se asocian a mal pronóstico. Algunos pacientes presentan un marcado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ya desde etapas precoces en la enfermedad, como fiebre, taquicardia y taquipnea. Un subgrupo de estos pacientes puede tener un fallo orgánico desde su primera evaluación en urgencias. Puede presentar anuria, shock, insuficiencia respiratoria, esto asociándose a una mortalidad elevada. Podemos utilizar la clasificación de Atlanta, la cual nos ayuda a determinar la gravedad de la pancreatitis aguda. Esta se estadifica en 3 categorías: leve, moderadamente grave y grave. En el caso de la leve, no hay una insuficiencia orgánica ni complicaciones locales o sistémicas. En la moderadamente grave hay una insuficiencia orgánica transitoria, menor de 48 horas, o complicaciones locales o sistémicas sin insuficiencia orgánica persistente, mayor de 48 horas. En el caso de la grave, hay una insuficiencia orgánica persistente mayor de las 48 horas, única o múltiple. Hay algunos puntos que debemos saber sobre esta clasificación. En el grado leve, la mortalidad es infrecuente. En la moderadamente grave, debemos tomar en cuenta parámetros como lo es la falla respiratoria, con una saturación de oxígeno al aire ambiente menor del 90%, la falla circulatoria como la tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y la insuficiencia renal como el hallazgo de creatinina sérica mayor de 2.0 miligramos sobre decilitro después de la reanimación hídrica inicial. En el caso de la grave, son frecuentes las complicaciones locales o la necrosis pancreática, y la mortalidad es relacionada en el 36 y en el 50% de los casos. Las complicaciones se clasifican en locales y sistémicas. En el caso de las locales, encontramos colecciones líquidas agudas, necrosis pancreática infectada, abscesos pancreáticos, pseudoquiste pancreático, y en el caso de las sistémicas podemos encontrar insuficiencia respiratoria, renal, choque, sepsis, coagulopatía por consumo, alteraciones metabólicas graves. En las complicaciones locales se sospechan cuando hay persistencia o recurrencia del dolor abdominal, elevación secundaria de las enzimas pancreáticas, incremento de la disfunción orgánica o desarrollo de signos de sepsis. En el caso de las sistémicas, se define como la exacerbación de afecciones preexistentes que precipitan el cuadro de pancreatitis aguda. De manera temporal, se puede clasificar la pancreatitis aguda como temprana durante la primera semana y tardía durante la tercera y cuarta semana. Para el diagnóstico de la pancreatitis aguda se va a utilizar la historia clínica básicamente para conocer los factores de riesgo que tenga el paciente, así como el cuadro clínico. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el cuadro clínico? Pues un dolor súbito en epigastrio de tipo puñalada que se alivia al inclinarse y puede ir acompañado de náusea y vómito. Después, a la exploración física, lo que podemos encontrar es taquicardia, taquipnea, hipotensión, hipertermia, ruidos intestinales disminuidos o incluso ausentes, una distensión abdominal con líquido intraperitoneal, así como una hemoconcentración y un aumento del hematocrito. Ya sin dado caso, es una pancreatitis ya en un grado más grave o necrosante, ya que esté afectando los tejidos blandos, pues podemos encontrar
una pigmentación azulada alrededor del ombligo, que sería el signo de Cullen, o de los flancos, que es el signo de Gray-Turner. Para el diagnóstico también se va a utilizar la clasificación de Atlanta, en donde se dice que si integra dos de los siguientes criterios de la clasificación de Atlanta, ya se diagnostica como una pancreatitis aguda. ¿Cuáles son estos criterios? 1. Un dolor abdominal típico de una pancreatitis. 2. Una amilasa o lipasa aumentada 3 veces mayor a su nivel normal. Y el último criterio es que tenga datos característicos de pancreatitis por tomografía computarizada, por resonancia o por ultrasonido. Estos más adelante se los describiré. Debido a que el cuadro clínico de la pancreatitis aguda se presenta de manera súbita o aguda, los pacientes se presentan a urgencias y lo que se tiene que realizar primero es una valoración de la gravedad, esto de acuerdo a varios criterios. Uno de ellos son los signos pronósticos tempranos de Ranson. Él evalúa los criterios para pancreatitis aguda y los divide en dos: aquellos que se relacionan con cálculos biliares y aquellos que no se relacionan con los cálculos biliares. Además, realiza dos evaluaciones, una al ingreso hospitalario y otra durante las primeras 48 horas. Al ingreso evalúa la edad, la leucocitosis, la glucosa, el LDH y el AST sérico, y después de las primeras 48 horas evalúa la disminución del hematocrito, el aumento del BUN, el calcio sérico, la presión arterial de oxígeno, el déficit de bases, así como el secuestro estimado de líquidos. Se dice que si tienen menos de 2 puntos, se habla de una mortalidad de 0. Si tienen de 3 a 5, pueden tener una mortalidad del 10 al 20%, pero si tienen más de 7, tienen una mortalidad del 50%. Se dice en la escala de Ranson que una pancreatitis aguda es grave cuando tiene más de 3 en las primeras 48 horas. Otra escala para valorar la gravedad es la escala Apache-2. Esta evalúa la valoración de la fisiología aguda y crónica mediante mediciones cuantitativas de los signos vitales, laboratorios y la edad, entre otras cosas. La ventaja de esta escala es que se evalúa de manera inmediata y se podría decir que el paciente tiene una pancreatitis aguda grave cuando tiene más o igual a 8 en las primeras 24 horas. ¿Qué es lo que evalúa esta escala de Apache-2? Evalúa la tensión arterial media, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oxigenación, el pH arterial, el sodio y potasio plasmático, la creatinina, el hematocrito, los leucocitos. También evalúa la edad del paciente, así como si presenta alguna enfermedad crónica. Otra escala que se utiliza para valorar la gravedad del paciente es la escala BISAP, por sus siglas en inglés. Esta evalúa el BUN si tiene más de 25 miligramos sobre decilitro, si tiene un deterioro del estado mental, esto evaluado con la escala de Glasgow, si tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, si tiene dos o más de los siguientes criterios, que es una temperatura mayor a 38 o menor a 36 grados centígrados, una frecuencia respiratoria mayor a 20 por minuto, una frecuencia cardíaca mayor a 20 por minuto, así como una leucocitosis mayor a 12.000 o una leucopenia menor a 4.000. También evalúa si el paciente tiene más de 60 años y si tiene una efusión pleural, es decir, si tiene un derrame pleural en una radiografía de tórax. Se dice que un paciente tiene una pancreatitis aguda grave cuando tiene más o igual a 3 en las primeras 24 horas. Dentro de los estudios de laboratorio que se le piden al paciente es la amilasa y la lipasa. Esto debido a que las células acinares pancreáticas sintetizan y almacenan y secretan un gran número de enzimas digestivas, entre ellas la amilasa, la lipasa, el tripsinógeno y la elastasa, además de que casi en todos los pacientes con pancreatitis tienen elevadas las concentraciones séricas de estas enzimas, además de que es muy fácil medirlas.
La amilasa se aumenta de 6 a 12 horas posteriores al inicio de la pancreatitis aguda y la lipasa se aumenta de 4 a 8 horas posteriores a la pancreatitis aguda. Es importante mencionar que las enzimas, tanto la amilasa como la lipasa, no solamente aumentan por la pancreatitis, sino también por otras patologías. Por ejemplo, la amilasa aumenta por afecciones que lesionan a las glándulas salivales, por alcoholismo crónico, por anorexia nerviosa, por perforación en el tracto digestivo, por una colecistitis o por múltiples enfermedades neoplásicas. Y la lipasa puede aumentar por colecistitis, por úlcera duodenal, por tumores pancreáticos, por enfermedad celíaca o por algunos fármacos. Es por eso que se pide específicamente una amilasa pancreática específica. También los pacientes pueden presentar hiperglucemia, una hipocalcemia y una leucocitosis. Otro estudio que se le puede mandar a realizar es una PCR, en donde si el paciente presenta más de 150 unidades por litro en las primeras 72 horas, nos habla de una pancreatitis aguda grave. Otro marcador que podemos mandar a evaluar es el TAP, que es un péptido de activación del tripsinógeno. Este es un péptido de 5 a 7 aminoácidos que se libera de la terminal N del tripsinógeno durante su activación. En estudios se ha encontrado una correlación entre la gravedad de la pancreatitis y las concentraciones urinarias del TAP, pero no obstante se requieren pruebas más amplias y desarrollos metodológicos antes de usar el TAP como un marcador pronóstico de rutina. En cuanto a los estudios de imagen, podemos mandar una ecografía para ver los cálculos biliares en caso de que sea de etiología por cálculo biliar. También podemos mandar una radiografía de tórax para ver derrame pleural, atelectasia, un asa centinela o el signo de colon cortado como en la imagen de al lado. Otro estudio de imagen es la tomografía computarizada contrastada o por sus siglas en inglés CCT. Este estudio es el estándar de oro, pero no se recomienda que se realice inmediatamente al ingreso del paciente, sino que se utilice para conocer la gravedad de la enfermedad. Este estudio va a clasificar a su imagen en dos, en una imagen leve o no necrótica y en una grave, ya cuando hay tejido necrótico. En la leve podemos observar un edema intersticial, una microcirculación intacta y un realce uniforme. Por ejemplo, en la imagen superior podemos observar una pancreatitis aguda no necrosante con un edema que lo muestra la flecha grande y líquido representado en la flecha chica, pero la vascularización está intacta en todo el páncreas. En cambio, en la imagen grave podemos observar la presencia y la extensión de la necrosis del parénquima pancreático, donde hay alteración de la microcirculación y disminuye el grado considerable del realce de la glándula en el estudio. En la imagen inferior podemos observar una pancreatitis aguda necrosante o ya infectada, en donde nos muestra áreas no perfundidas y la presencia de gas en la región de necrosis grave, lo que indica una infección. Siguiendo con la tomografía computarizada contrastada, se va a utilizar la puntuación de Baltasar. Esta nos va a dar datos del índice de gravedad gracias a la descripción morfológica y a la extensión de la necrosis. En cuanto a la descripción morfológica, lo divide en grado A, B, C, D y E. El grado A nos habla de un páncreas normal, el grado B nos habla de un aumento focal o difuso del páncreas, el grado C es una alteración de la glándula con inflamación peripancreática, el grado D ya hay colección líquida única y el grado E ya hay dos o más colecciones líquidas intrapancreáticas o extrapancreáticas. En cuanto a la necrosis, lo divide en la extensión 0%, menos del 30% de extensión de necrosis, del 30 al 50% o más del 50% de necrosis. Sumando estos dos datos nos da el índice de gravedad. Se habla de una pancreatitis aguda leve cuando obtenemos de 0 a 3 puntos, una pancreatitis aguda grave cuando obtenemos de 4 a 6 puntos y una pancreatitis aguda necrótica cuando hay de 7 a 10 puntos. Siguiendo con la tomografía computarizada, existe una clasificación de acuerdo a las colecciones que se pueden encontrar.
Esto de acuerdo a Atlanta 2012. La primer tipo de colección es una colección líquida de agua peripancreática que se presenta dentro de las primeras 4 semanas después del inicio de la patología como tal, es decir, a la pancreatitis edematosa. Estas colecciones se caracterizan por no tener una pared definida o algo que los encapsule, tienen una densidad homogénea, están confinados a planos de fascia normal peripancreático y en cuanto a su localización están adyacentes al páncreas, es decir, no están intrapancreáticos. El otro tipo de colección es el pseudoquiste. Este se presenta después de las 4 semanas de inicio de la patología. Igual entraría dentro de la pancreatitis edematosa. Estas colecciones ya van a estar encapsuladas con una pared inflamatoria bien definida, redonda o también puede ser ovalada. Estos tienen una densidad homogénea y están localizados adyacentes al páncreas. El otro tipo de colección son las necróticas agudas que se presentan en las primeras 4 semanas de inicio de la patología y ya como tal se le va a definir como una pancreatitis necrosante. Aquí van a tener una densidad heterogénea y no líquida, como tal no tienen una pared que los encapsule y van a estar localizados intrapancreáticos o extrapancreáticos. El último tipo de colección es la necrosis acumulada, que se presenta después de las 4 semanas del inicio de la patología. Igual se le denomina una pancreatitis necrosante. Estas se caracterizan por tener una densidad heterogénea y no líquida, una pared bien definida y encapsulada, y van a estar localizados intrapancreáticamente o extrapancreáticos. El tratamiento en la pancreatitis aguda debemos de tener un manejo del paciente que inicia en el ingreso de servicios de urgencias, donde se debe confirmar el diagnóstico de pancreatitis aguda, estadificar el riesgo e iniciar el tratamiento básico. Este tratamiento incluye la reanimación temprana de líquidos, analgesia y apoyo nutricional. Se debe mantener vigilancia estrecha de los signos vitales y saturación de oxígeno cada 4 horas por lo menos durante las primeras 24 horas. Además, administrar oxígeno complementario durante las primeras 24 a 48 horas. La reanimación hídrica debe ser intensiva. Se recomienda un bolo inicial de 20 ml por kilogramo, seguido de 1.5 a 3 ml por kilogramo por hora, durante 8 a 12 horas, con ajuste del ritmo de infusión en función de los resultados de las mediciones de intervalos no mayores de 6 horas durante al menos 24 a 48 horas. Los individuos con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica persistente, aumento de las concentraciones de urea o creatinina, elevación del hematocrito o enfermedad cardíaca o pulmonar subyacente deben someterse a vigilancia y tratamiento en la unidad de cuidados intensivos, según lo requiera. Los indicadores terapéuticos en la unidad de cuidados intensivos tenemos los absolutos, en el caso de casos graves, hipoxia sostenida, hipotensión refractaria, insuficiencia renal refractaria, los relativos, un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, oliguria, es decir, uresis, menos de 50 centímetros cúbicos por hora, frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto, encefalopatía y dolor refractario. Se debe considerar el traslado a esta unidad cuando hay necesidad de reposición de líquidos radical, sobre todo en ancianos y cardiópatas, además de si hay una dificultad ventilatoria. En esta misma se debe de realizar el control de dolor, apoyo nutricional y administración de antibióticos. Las recomendaciones para controlar el dolor son morfina de 2 miligramos en una frecuencia de 4 horas, en dosis usual de 2 a 10 miligramos, hidromorfona de 0.2 miligramos cada 4 horas de 0.2 a 1.5 miligramos y fentanil de 25 microgramos con 4 horas de frecuencia. En el caso del apoyo nutricional, siempre que sea posible se debe iniciar vía oral. En caso de tolerar, se emplea una dieta por vía enteral y como última opción se recurre a la nutrición parenteral. En la pancreatitis aguda se debe manejar un ayuno, analgesia, hidratación intravenosa y determinar la gravedad. Todo esto en forma inicial. Una vez clasificando al paciente de acuerdo a su estado, tenemos el paciente con pancreatitis aguda leve, se considera un ayuno esperado menor de 7 días. En el día 5 se valora el control del dolor, apetito y peristalsis. Cuando el paciente no refiere dolor,
hay apetito y existe la peristalsis, se controla mediante líquidos claros. Si los tolera, avanza la dieta sólida, mientras que si el paciente refiere dolor, no hay apetito y sin peristalsis, además de un deterioro clínico, se inicia una nutrición parenteral y se continúa el tratamiento con pancreatitis aguda grave. Por otro lado, en la pancreatitis grave, los días de ayuno esperados son más de 7 días. Durante el tercer y cuarto día, se inicia una nutrición parenteral de 10 a 30 mililitros por hora. Si el paciente lo tolera, no hay dolor, no hay distensión ni diarrea, este continúa. Si el paciente presenta alguno de los puntos anteriores, se disminuye el aporte nutricional. Los antibióticos de primera línea recomendados para la pancreatitis infectada son quinolonas más metronidazol o carbapenémicos como imipenem. Cuando se detectan levaduras en la tinción Gram del producto obtenido por aspiración con aguja fina, se debe instruir tratamiento con fluticasol como tratamiento contra Candida albicans, el principal hongo aislado en la pancreatitis infectada. El tratamiento en la necrosis estéril es conservador durante las primeras semanas, aun cuando se encuentren datos de insuficiencia orgánica, cuando desaparecen tales signos sistémicos de inflamación y el segmento necrótico. Las cirugías en etapas tempranas solo es en caso de desarrollar un síndrome compartimental, dolor abdominal intenso, indicativo de perforación intestinal o infarto por el proceso inflamatorio local, o bien cuando se reconozca un pseudoneurisma con hemorragia grave. La cirugía en la necrosis infectada se basa principalmente en el desbridamiento quirúrgico. El manejo de la necrosis infectada, independientemente de la técnica utilizada, se basa en la extracción máxima del tejido necrótico, necrosectomía también llamada, y el drenaje del tejido infectado. La necrosectomía pancreática debe practicarse lo más tarde posible, y de preferencia después de la cuarta semana de la enfermedad. La necrosectomía temprana se acompaña de una alta mortalidad y debe evitarse. En resumen, el tratamiento podemos llevarlo en 7 pasos. El primero consiste en la valoración y tratamiento inicial durante las primeras 24 horas, el cual incluye analgesia, reanimación con líquidos, predicción de la gravedad de la pancreatitis con los criterios de Ramsson, valorar la respuesta sistémica con la calificación de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el SOFA. El paso 2 es la revaloración y tratamiento durante las 4 a 6 horas posteriores, el cual incluye valorar la respuesta de la reanimación con líquidos, con la presión arterial media, la frecuencia cardíaca, el gasto urinario, el hematocrito, además de la identificación de la causa con medios diagnósticos y por último la nutrición enteral, una vez que se restaura la normovolemia, casi siempre después de las 6 horas posteriores. El paso 3 nos habla sobre el tratamiento conservador y la vigilancia, esto es diario, con la valoración clínica, proteína C reactiva, clasificar la gravedad del paciente en leve, moderadamente grave y grave, detectar intolerancia a la alimentación entérica por sonda nasogástrica. El paso 4 nos habla sobre las indicaciones para las imágenes con protocolo pancreático. El paso 5 nos habla sobre procedimientos intervencionistas en pacientes con deterioro con sospecha de complicación local. El paso 6 nos habla sobre el tratamiento escalonado con drenaje inicial, guiado por drenaje percutáneo o endoscópico y desbridamiento solo en la última instancia. Y por último, el paso 7 nos habla sobre la laparotomía cuando hay falla en el tratamiento escalonado, cuando hay un abdomen agudo o síndrome de compartimiento abdominal. El siguiente tema es pancreatitis crónica. La pancreatitis crónica se va a definir como un trastorno inflamatorio multifactorial caracterizado por cambios morfológicos irreversibles, progresivos y pérdida de la función exócrina y endocrina del páncreas. La epidemiología nos dice que la pancreatitis crónica es una enfermedad de las últimas 3 décadas. Aproximadamente afecta a 4 de cada 100.000 personas al año. El alcohol es el principal desencadenante de la pancreatitis crónica. Casi el 80% de los pacientes tienen como antecedente el alcoholismo, y se cree que la ingesta continua de 80 gramos al día diarios en el hombre y 60 gramos en la mujer serían dosis suficientes para desarrollarla. Aproximadamente un 20% de los casos se catalogan como pancreatitis idiopática. Por otro lado, nos dice que el 3% de la pancreatitis crónica es debido a alteraciones genéticas y alteraciones autoinmunes. En cuanto a la etiología de la pancreatitis crónica, se encuentra los toxicometabólicos. Dentro de este está el alcoholismo, que representa hasta un 70%. Otro factor es el tabaquismo, pero este más bien está relacionado con el desarrollo de padecer cáncer.
También se encuentra la hipercalcemia por el hiperparatiroidismo. Este favorece el desarrollo de una pancreatitis calcificada. Además, estimula la secreción pancreática de calcio que forma los cálculos y así desarrollar una pancreatopatía obstructiva. Otro factor es la hiperlipidemia, sobre todo en las mujeres que están en el periodo de la perimenopausia o posmenopausia que requieren tratamiento. También dentro de este grupo se encuentran las enfermedades renales, los medicamentos y los tóxicos. Otra etiología es de tipo idiopático, ya que realmente no se sabe cuál es la causa, pero conforme se van realizando los estudios se van clasificando en los otros grupos. En cuanto a la etiología de tipo genético, se puede decir que es una herencia autosómico dominante, sobre todo en el cromosoma 7q, una región que codifica 8 genes diferentes decimógenos, incluidas varias tripsinas y carboxipeptidasas. Estas mutaciones para cada una de las regiones codificantes de los genes de tripsinógeno catiónico y aniónico, se ha descubierto una única mutación de transición GAA en el gen de tripsinógeno catiónico PRSS1 a la mutación R122H, que produce un tripsinógeno resistente a los proteolíticos que favorece la activación inapropiada dentro del páncreas, lo que conduce a la autodigestión. Estos dos genes tienen el riesgo estimado de hasta un 35% de desarrollar cáncer de páncreas. La pancreatitis crónica se asocia con mutaciones en el gen regulador de la conductancia transmembranal de la fibrosis quística. La fibrosis quística es un trastorno autosómico recesivo que se ha relacionado con la mutación del gen CFTR, que codifica un canal de cloruro regulado por el monofosfato de adenosín cíclico, ubicado en el dominio apical de las células epiteliales que cubren los conductos proximales del páncreas. El receptor de detección de calcio CSR, la claudina 2 ligada al cromosoma X y la carboxipeptidasa A1 y otras alteraciones genéticas y no genéticas también se asocian a enfermedades crónicas sobre la pancreatitis. La otra etiología es de tipo autoinmune o también denominado esclerosante linfoplasmocítico, que representa el 1% de los casos. Este se va a deber al agrandamiento de la glándula, al estrechamiento del conducto difuso y a la estenosis de la porción intrapancreática del conducto biliar que caracterizan a esta enfermedad. El examen histológico del tejido demuestra parénquima del páncreas infiltrado por linfocitos CD4 y CD8. Otra etiología es por la recurrencia de una pancreatitis aguda y por la obstrucción severa, ya sea por un páncreas divisum, una postirradiación, una postnecrosis, una isquemia vascular o una disfunción del esfínter de Oddi, así como un tumor obstruye los conductos como tal. En cuanto a la recurrencia de la pancreatitis aguda, esta se va a deber a una cicatrización proinflamatoria y la necrosis, así como al cebado de las células estrelladas pancreáticas que inducen la fibrosis. Además, la radiación y la isquemia pueden contribuir a cambios histopatológicos irreversibles e infiltración característica de la pancreatitis crónica. Y pues la obstrucción puede ser de tipo congénito, funcional o adquirida. Como les mencionaba, el alcohol representa el 70% de los pacientes que tienen pancreatitis crónica. No se tiene como tal un registro de qué cantidad de alcohol es suficiente para producirla, pero se dice que tienen riesgo a las personas que ingieren de 1 a 20 gramos al día y van a tener mucho más riesgo aquellos que ingieren de 150 gramos al día y que tienen una evolución de hasta 16 o hasta 20 años. Se dice que el alcohol en el torrente sanguíneo altera la integridad y la función de los conductos pancreáticos y de los acinos, además de que los metabolitos del alcohol, sobre todo el acetaldehído, más una lesión oxidante, nos da como resultado una lesión local del parénquima pancreático. Esto, episodios repetitivos, pues induce a las citocinas a que actúen sobre las células estrelladas del páncreas y a producir colágeno y fibrosis. Por otro lado, el alcohol también favorece la autodigestión y esto de manera crónica
pues favorece la producción secretora de bajo volumen, bajo bicarbonato y alto en proteínas. Esto favorece la precipitación de las proteínas en los conductos. La fisiopatología nos marca que en el páncreas el agente desencadenante, cualquiera de los anteriores mencionados en la etiología, provoca la activación de interleucinas 1, 6, 10, además del factor de necrosis tumoral alfa y del factor del crecimiento transformante beta, lo cual provoca daño a las células estrelladas pancreáticas, al igual que lo provoca el mismo agente etiológico desencadenante. Dicho daño en las células estrelladas pancreáticas provoca la activación de los miofibroblastos y estos a su vez del colágeno tipo 1 y 2 y de la fibronectina, que provoca como producto final daño tisular mediante las citocinas activadas. Tenemos además que en el páncreas, debido al alcohol, provoca un estrés metabólico y oxidativo, lo cual genera una lesión en las células acinares, conos y necrosis, lo cual provoca una reacción inflamatoria y la activación proinflamatoria temprana. En el caso de la respuesta antiinflamatoria tardía, esta provoca tanto una cicatrización como la activación antiinflamatoria que a largo plazo lleva a una fibrosis. El alcohol y el estrés metabólico y oxidativo, más los episodios de pancreatitis agudas recurrentes, aportan más al desencadenar una respuesta antiinflamatoria. Esto lleva a la misma fibrosis, característica de la pancreatitis crónica. Es típico que las anomalías comiencen entre los 35 y 40 años de edad, o después de 16 a 20 años de consumo intenso de alcohol. Por lo general, los episodios recurrentes de pancreatitis aguda van seguidos de síntomas crónicos después de 4 o 5 años posteriores al consumo de alcohol. En esta imagen podemos ver esquematizado cómo se encuentran las células pancreáticas estrelladas inactivadas, además de las citocinas, y cómo en la pancreatitis aguda temprana se activan polimorfonucleares y comienzan o no una necrosis. Cuando hay una pancreatitis aguda tardía, el colágeno, el estrés metabólico y oxidativo, más la respuesta antiinflamatoria, activan a las células pancreáticas estrelladas. Pueden provocar tanto la recuperación celular, o si persisten los episodios agudos recurrentes, y el estrés celular puede llevar al desarrollo de pancreatitis crónica, generando así fibrosis y cicatrización, que como ya se mencionó es característico de la pancreatitis crónica. Varios de los hallazgos fisiopatológicos descritos son aumento de las concentraciones de los radicales libres de oxidación en los fluidos pancreáticos, lo que sugiere la progresión de estrés electrofílico, y en un aparente intento de compensación, aumentan las concentraciones de los antioxidantes naturales, tales como la lactoferrina y la mucina, alteraciones de las concentraciones de dos proteínas de estrés, como la PAP-REG3, que activa por el estrés electrofílico, y PSP-REG, lo cual tiende a formar un enrejado fibroso, a la digestión parcial de la tripsina. La anatomía patológica nos dice que en la pancreatitis crónica inicial, las alteraciones histológicas están distribuidas de manera irregular. Se caracterizan por induración, cicatrización nodular y regiones lobulillares de fibrosis. Conforme avanza la patología, hay una pérdida de las lobulaciones normales, con zonas más gruesas de fibrosis y dilatación de las estructuras ductales. Hay una sustitución de tejido acinar por áreas de fibrosis coalescentes y amplias, y disminuyen en número los islotes. La fibrosis, esta es de tipo perilobulillar, que se encuentra alrededor de los acinos y se propaga a los lobulillos. La fibrosis es un signo de que en la pancreatitis crónica las células estrelladas intersticiales están activas. Estas células representan una parte importante en la progresión de la enfermedad, ya que controlan la síntesis y la degradación de las proteínas de la matriz extracelular. La etapa final de la pancreatitis crónica se identifica por la pérdida de todo el tejido secretor, la desaparición de las células inflamatorias y una intensa fibrosis. En la clasificación de la pancreatitis crónica podemos utilizar el esquema de Tigaro, el cual nos divide a dicha patología según sus factores de riesgo y sus causas, como en pancreatitis tóxico-metabólico, idiopático, genética, autoinmunitaria, recurrente y grave y por último obstructiva. En el cuadro que tenemos en la diapositiva podemos ver los factores de riesgo de cada una. En la clasificación por agentes tóxicos o metabólicos se tiene al alcohol, insuficiencia renal crónica, hipercalcemia, hiperlipidemia, medicamentos, tabaco y toxinas. En el origen idiopático tenemos factores de riesgo como el inicio temprano o tardío de la misma enfermedad y la pancreatitis tropical. En el caso del origen genético tenemos alteraciones cromosómicas, mientras que en la pancreatitis autoinmune
Se presentan dos tipos, la tipo 1, la cual es esclerosante linfoplasmático, y tipo 2, ductocéntrica idiopática. La pancreatitis aguda severa y recurrente tiene como factores de riesgo la irradiación, que sea postnecrótica, recurrente, isquémica o páncreas dividido. Por último, se tiene la clasificación obstructiva, que es por disfunción del esfínter de Oddi, obstrucción del ducto pancreático. La clasificación de Singer y Chari, esta se basa en las características histopatológicas y la etiología. Esta nos divide a la pancreatitis como calcificante litógena crónica, obstructiva crónica, inflamatoria crónica, autoinmunitaria crónica y fibrosis pancreática asintomática. En el caso de la pancreatitis calcificante litógena crónica, este es el subgrupo más grande en el esquema actual. Incluye casi todas las causas del desarrollo de pancreatitis crónica. Incluye alcohol, hereditaria, tropical, hiperlipidemia, hipercalcemia, inducida por fármacos e idiopática. En la pancreatitis obstructiva crónica, esta se refiere a alteraciones inflamatorias crónicas causadas por compresión u oclusión del sistema ductal proximal, por tumor, cálculo biliar, cicatriz postraumática o calibre inadecuado del conducto. La obstrucción del conducto pancreático principal es debida a procesos inflamatorios o neoplásicos que causan fibrosis. El traumatismo pancreático causa una lesión ductal y fugas, lo cual conduce a la formación de un pseudoquiste y cicatrización local. En la pancreatitis inflamatoria crónica, este tipo se caracteriza por fibrosis difusa y pérdida de elementos acinares, con una infiltración predominante de las células mononucleares. Este tipo es referido como pancreatitis autoinmune y se relaciona con diversas enfermedades de etiología autoinmunitaria sospechada o comprobada, como lo es el síndrome de Sjögren, artritis reumatoide y diabetes mellitus tipo 1. Se puede clasificar en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 está acompañada de disfunción sistémica u orgánica. El tipo 2 está limitada solo al páncreas. El diagnóstico diferencial se hace con linfoma, plasmocitoma y carcinoma pancreático. Es frecuente la estenosis compresiva de la porción intrapancreática del conducto colédoco, junto con síntomas de ictericia obstructiva. Hay niveles altos de globulina beta, sérica e inmunoglobulina G. El tratamiento con esteroides siempre tiene éxito para aminorar la enfermedad, incluida cualquier compresión relacionada con la vía biliar. Otro tipo de pancreatitis es una pancreatitis autoinmunitaria crónica. Esta es una enfermedad no obstructiva caracterizada por una infiltración difusa de las células mononucleares y anticuerpos, así como de una fibrosis. Además, está relacionada con otras enfermedades como es el síndrome de Sjögren, una artritis reumatoide y una diabetes mellitus tipo 1. Esta se va a diagnosticar con una biopsia pancreática y el tratamiento generalmente es con esteroides. Otro tipo es la tropical nutricional. Esta se presenta con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes. El cuadro clínico que presentan es un dolor abdominal y después desarrollan una forma frágil de diabetes pancreatógena, además de una desnutrición y una cianosis. Esta generalmente se va a deber a alimentos tóxicos como es la raíz de la mandioca, que es un almidón. Esta contiene glucósidos tóxicos que forman ácido hidrociánico cuando se combinan con el ácido clorhídrico. Esto se reduce al ácido hidrociánico a tiocianato, que bloquea diversas enzimas, incluida la superóxido dismutasa. La carencia simultánea de oligoelementos alimenticios como el zinc, el cobre y el selenio puede retardar la eliminación de cianógenos y propiciar mayor susceptibilidad a una lesión del páncreas por radicales libres. Esta se va a caracterizar por presentar calcificaciones parenquimatosas e intraductales y los cálculos del conducto pancreático pueden ser grandes y pueden llegar a obstruirlo. Otro tipo de pancreatitis es la hereditaria. Esta se caracteriza por un patrón de herencia autosómica dominante. Aquí hay una mutación de aminoácidos que provoca una sustitución de ARC por GIS en la posición 117 del gen de tripsinógeno catiónico o PRSS1. Este impide que la tripsina se inactive por sí misma o por otras proteasas y tiene como resultado la actividad proteolítica persistente y descontrolada, dando como resultado la autodestrucción del páncreas. De igual forma se encontró que PST1, que también reconoce como SP
y NK1 tiene un papel en la pancreatitis hereditaria. Este inhibe de modo específico la acción de la tripsina al bloquear de manera competitiva el sitio de acción de la enzima. El cuadro clínico que presentan los pacientes con pancreatitis crónica es un dolor abdominal localizado en epigastrio o en el cuadrante superior derecho o izquierdo del abdomen. Es de tipo episódico, se puede llegar a irradiar a la espalda, es constante, es de tipo penetrante, no tipo cólico. Refieren los pacientes que disminuye al consumir alcohol o al colocarse en posición fetal, se exacerba al comer, tiene una recurrencia y cada vez que se presenta con más intensidad. Ya en la fase tardía se dice que hay una ausencia del dolor o una fase de agotamiento debido a que ya comienzan a aparecer los síntomas de deficiencia exócrina y endocrina. Las causas del dolor básicamente son tres. La primera es una hipertensión ductal secundaria a una estenosis, ya sea por un cálculo o al comer. La segunda causa es sin exacerbación por alguna enfermedad del parénquima, una inflamación retroperitoneal con afección neuronal persistente. Y la tercera causa es una exacerbación aguda por una elevación de la presión del conducto. Esta inflamación crónica provoca una infiltración de macrófagos que liberan prostaglandinas y agentes nociceptivos que estimulan crónicamente fibras neurales aferentes, un daño inflamatorio de capas perineurales que rodean a los nervios pancreáticos no mielinizados e infiltración local de las células inflamatorias alrededor del nervio que sugieren que las fibras neurales son el blanco de respuesta celular a la inflamación del páncreas. Debido a la disminución de la secreción exócrina del páncreas, el paciente va a presentar una diarrea o como tal heces voluminosas de mal olor y sueltas pero no acuosas, de color pálido y que flotan en la superficie. Puede llegar a presentar esteatorrea, pérdida de peso, una desnutrición, sobre todo de las vitaminas A, D y E, una anorexia, náuseas y vómito. Se dice que la deficiencia de la lipasa se va a manifestar antes que la tripsina. Esto provocado por una disminución de la secreción de bicarbonato al duodeno, lo que hace que se acidifique y se deteriore la absorción de los nutrientes. Ya en las fases más avanzadas van a presentar diabetes mellitus, ya que el 90% del parénquima ya fue reemplazado por fibrosis. En estos pacientes al principio presentan datos de una diabetes mellitus franca o típica, pero posteriormente ya comienzan a presentar datos de una diabetes pancreática pancreatógena tipo 3 o también denominada frágil. Esta se caracteriza por una deficiencia de las tres hormonas, que es la insulina, el glucagón y el péptido pancreático. Por lo tanto, presentan hiperglucemia por una falta de supresión de la producción de glucosa hepática y una hipoglucemia debido al aumento en la sensibilidad periférica de la insulina. El péptido pancreático se va a poder revertir su deficiencia con la administración del mismo. Las imágenes radiológicas ayudan al diagnóstico, valoración de la gravedad, detección de las complicaciones y elección de las opciones terapéuticas. En el caso de la radiografía de abdomen simple, ayuda a determinar si existen calcificaciones pancreáticas. Está indicada si no contamos con otros medios de diagnóstico. Sin embargo, estas calcificaciones suelen aparecer en estadios tardíos de la enfermedad y entonces son visibles solo en el 30% de los pacientes. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o CEPRE, la colangiopancreatografía por resonancia magnética o ultrasonografía endoscópica detectan lesiones histopatológicas de tipo ductal, mientras que la ultrasonografía endoscópica, tomografía computarizada o resonancia magnética detectan lesiones histopatológicas de tipo parenquimatosa. Tanto lesiones ductales como parenquimatosas pueden definirse con la clasificación de Cambridge. En el caso de los criterios ductales, vemos que si hay cambios equívocos del conducto pancreático principal es normal y menor de 3 ramas colaterales normales. Los cambios leves son más de 3 ramas colaterales anormales, mientras que en los cambios moderados el conducto pancreático principal
Este se encuentra irregular o ligeramente dilatado. En los cambios graves vemos que el conducto pancreático principal se encuentra marcadamente irregular y dilatado, además de encontrar o no calcificaciones intraductales. Por otra parte, los criterios parenquimatosos nos dicen que en los cambios equívocos existe un ligero aumento del tamaño glandular. En los cambios leves hay un ligero aumento del tamaño glandular y parénquima heterogéneo. Por otra parte, en los cambios moderados, el contorno glandular es irregular y puede presentarse o no quistes menores de 10 milímetros o pancreatitis focal. Por último, en los cambios graves podemos detectar calcificaciones y o quistes mayores de 10 milímetros y o afectación a otros órganos vecinos. El método de imagen más sensible es la CEPRE o colangiopancreatografía retrógrada. Esta permite detectar cambios mínimos en el contorno y calibre del conducto pancreático principal y sus colaterales. Debido al alto riesgo de complicaciones, la CEPRE es raramente recomendada para el diagnóstico. La colangiopancreatografía por resonancia magnética es una técnica no invasiva en la que nos da imágenes de los conductos biliares y pancreáticos. Nos permite la obtención de datos de alta calidad similares a los obtenidos mediante técnicas invasivas. Los hallazgos típicos en pancreatitis crónica son dilatación, estenosis o estrechez del conducto e irregularidad del conducto pancreático y dilatación prominente de las ramas laterales. Se ha reportado especificidad del 91% y sensibilidad del 92% respectivamente. La ultrasonografía endoscópica es el estudio con alta definición tanto del parénquima pancreático como del conducto principal y sus colaterales. Su sensibilidad es del 97% y una especificidad del 30%. Ayuda a la detección de cambios precoces de pancreatitis crónica. Una ventaja adicional es la posibilidad de llevar a cabo una punción guiada del parénquima pancreático para su estudio histopatológico. Las imágenes se obtienen con un transductor de alta frecuencia. Puede valorar alteraciones sutiles en estructuras de 2 a 3 milímetros dentro del páncreas y reconocer neoplasias de lento crecimiento. Es factible identificar lesiones intraductales pequeñas, moco intraductal, lesiones quísticas y anomalías ductales. Los criterios de Rosenmond es una herramienta en el diagnóstico de pancreatitis crónica. Esta nos habla de criterios mayores y menores. Los criterios mayores son el A y el B. El criterio mayor A nos habla de focos hiperecogénicos con sombra acústica posterior, litiasis en el conducto pancreático principal. El criterio mayor B nos habla de una lobulidad en panal de abeja. Los criterios menores consisten en la presencia de quistes, dilatación ductal más menos de 3.5 milímetros, irregularidad de Wilson, dilatación de las ramas secundarias mayor o igual a 1 milímetro, paredes de Wilson hiperecogénicas, tractos fibrosos, focos hiperecogénicos y sombra acústica posterior y lobulidad sin imagen de panal de abejas. El diagnóstico es altamente probable en caso de con 5 o más criterios, mientras que es dudoso en casos de 3 a 4 criterios. La tomografía computarizada es un método diagnóstico que nos ayuda a identificar con claridad la naturaleza, extensión, localización y relaciones acerca de estructuras, además de anomalías, con una resolución de 3 a 4 milímetros. Puede usarse para detectar calcificaciones y otras anomalías pancreáticas, por ejemplo, pseudoquistes o conductos dilatados. Tiene una menor sensibilidad para detectar neoplasias pequeñas que se observan en la pancreatitis crónica. También tenemos pruebas de función pancreáticas que nos permiten evaluar la función exocrina del páncreas. Incluye básicamente métodos que requieren intubación duodenal, como el test de secretina, test endoscópico. En los métodos orales se tiene el test de aliento y por último los métodos en heces, los cuales incluyen cuantificación de grasa fecal, elastasa fecal y quimiotripsina fecal. El test de intubación duodenal se basa en la cuantificación de la secreción pancreática de enzimas y o bicarbonato en muestras de jugo duodenal obtenidos mediante intubación duodenal durante la estimulación submáxima del páncreas con secretina o ceruleína. El test clásico de secretina es el más eficaz para el diagnóstico de pancreatitis crónica, con cifras de sensibilidad y especificidad que alcanzan el 95%. Este test requiere de la colocación de una sonda nasoduodenal y tiene una alta complejidad y un alto costo. El test endoscópico de función pancreática obtiene el jugo pancreático mediante la aspiración del contenido duodenal tras la inyección de secretina en el curso de una endoscopia digestiva alta. En el test oral, este consiste en el test de aliento, en el diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina, con mal digestión de grasa como alternativa de test de cuantificación fecal
de grasa en pacientes con pancreatitis crónica conocida. Tras la administración de una comida, se evalúa mediante espectrometría de masas o infrarrojos. El porcentaje recuperado de aire expirado es proporcional a la cantidad de grasa digerida. Lo normal es mayor de 29% a las 6 horas. El test en heces consiste en la cuantificación de enzimas pancreáticas en una muestra aislada de heces, la quimiotripsina fecal y elastasa fecal. Los pacientes con cambios moderados o graves de pancreatitis crónica tienen típicamente una concentración fecal de elastasa inferior a 200 microgramos. Para el tratamiento de la pancreatitis crónica va a ser dependiendo de lo que presente el paciente. Si solamente hay inflamación local, se puede iniciar con un tratamiento farmacológico, ya sea con enzimas pancreáticas, analgésicos o narcóticos. Si ya presenta una hipertensión ductal, se puede realizar una descompresión. Si presenta una hipertensión de los órganos, podemos realizar una resección, ya sea con el procedimiento de Whipple o el procedimiento de Frey. Si ya tiene un daño retroperitoneal, podemos realizar una neuroablación. Pero si ya tiene una nocicepción alterada, ya es importante una intervención psicológica. En cuanto al tratamiento no farmacológico, se van a recomendar cambios en el estilo de vida. El principal es que deje de consumir bebidas alcohólicas, que no fume, que realice comidas pequeñas pero frecuentes y que sean bajas en grasas. También se recomienda aumentar la ingesta de líquidos. En los pacientes con dolor persistente, a pesar de la modificación de la dieta, puede que requieran un ayuno durante varios días con líquidos intravenosos y una alimentación enteral a través de tubos de alimentación nasoyeyunal o nutrición parenteral a través de un catéter central. En cuanto al tratamiento ya farmacológico, lo primero que se va a dar son analgésicos, ya sea AINES como el ibuprofeno. También se puede agregar la gabapentina, narcóticos, opioides o la pregabalina. También se van a dar suplementos enzimáticos vía oral. Estos se recomienda tomar durante las comidas, ya que revierte la insuficiencia exócrina y el dolor. Se dice que reduce la señal entérica para la secreción exócrina pancreática, que disminuye la presión dentro de un conducto pancreático obstruido de forma parcial o total. Hay dos tipos de suplementos, aquellos que tienen cubierta y los que no tienen cubierta. Los que no tienen cubierta están listos para unirse al péptido liberador de la CCK en duodeno y disminuir su liberación. En cambio, los que tienen cubierta no disminuyen el dolor. En la tablita amarilla de abajo podemos observar los distintos tipos de compuestos. Por ejemplo, los de sin cubierta está el biocase y el QCIME-HP, y en los que tienen cubierta está el Creon 10, el Creon 20, entre otros. Después viene la dosis de cada uno de los suplementos enzimáticos. En cuanto al tratamiento neurolítico, se puede realizar de dos formas: mediante una neurólisis, ya sea con una inyección de alcohol, o por el bloqueo del plexo celíaco vía percutánea o endoscópica, guiada con radiografía o con endoscopía. Se pueden utilizar los anestésicos de corta duración, pero este procedimiento se dice que solamente dura 2 meses y suele requerir tratamiento adicional para que tenga mayor duración, pero realmente es poco eficaz. Para este tipo de tratamiento se utiliza el alcohol, los antiinflamatorios o esteroides y los analgésicos. En la terapia endoscópica, las indicaciones para realizar este tipo de procedimiento es que el paciente tenga dolor, que haya evidencia radiológica de obstrucción por cálculos calcificados, o que tenga pseudoquistes o ya como tal una enfermedad litiásica. En estos pacientes se recomienda realizar una esfinteroplastía transduodenal con incisión del tabique entre los conductos pancreático y colédoco, que se ha observado que proporciona una disminución al dolor de los pacientes que tienen obstrucción e inflamación aislada de esta región.
Otro procedimiento es la esfinterotomía, pero es importante recordar que los esfínteres de Oddi y del conducto pancreático sirven como protectores para el paso del jugo pancreático al duodeno. La estenosis de cualquiera de estos esfínteres, secundaria a la cicatrización por pancreatitis o el paso de los cálculos biliares, puede dar por resultado la obstrucción del conducto pancreático y dolor crónico. Entonces, en estos casos se utiliza la esfinterotomía, que tiene el fin de dilatar la estenosis del conducto pancreático mediante dos procesos. Uno, la dilatación del balón, y dos, un dispositivo de extracción de stent de alambre en espiral. Este stent endoscópico es de polietileno y puede ir de 5 hasta 11.5 French. Tiene una duración de 2 a 4 meses, pero puede presentarse la oclusión y la migración y darnos como resultado una infección. Este se extrae de manera rutinaria cada 2 a 4 meses y se puede formar piedras, las cuales se pueden eliminar con cestas tipo dormía, y las grandes con litotricia mecánica o ESWL, litotricia extracorpórea por ondas de choque. Esta se utiliza sobre todo para aquellas con un tamaño de los cálculos mayor a 5 milímetros en presencia de estenosis del conducto pancreático, cálculos impactados del conducto pancreático o en el fracaso de los métodos endoscópicos. En la imagen inferior nos muestra la descompresión endoscópica de una acumulación peripancreática de líquido a través del conducto pancreático. Las opciones para la colocación transpapilar incluyen la inserción de la endoprótesis, que se observa en la imagen A, más allá del punto de alteración del conducto. En la imagen B se coloca en el punto de alteración, y en el punto C observamos que ya se coloca proximal respecto del punto de alteración del conducto. Cada una de las localizaciones puede facilitar la descompresión de una acumulación peripancreática de líquido o pseudoquiste secundario a la alteración del conducto, en forma semejante al tratamiento satisfactorio de una fuga del conducto cístico con una endoprótesis en el colédoco. En la imagen del lado derecho, en la imagen A, podemos observar el tratamiento mediante la litotricia extracorpórea por ondas de choque para cálculos en el conducto pancreático. Aquí se muestran las imágenes de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica antes y el después del tratamiento con este procedimiento, donde por ondas de choque eliminan la obstrucción del conducto pancreático por la formación de los cálculos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, las indicaciones es que el paciente presente un dolor intratable, que tenga complicaciones ya de pancreatitis crónica, como es la estenosis biliar, de duodeno, pseudoquiste, alguna sospecha de neoplasia pancreática, y básicamente el objetivo del tratamiento quirúrgico es aliviar el dolor, pero preservar la función exócrina y endocrina en tanto sea posible. Las consideraciones a tomar durante la cirugía es que presente enfermedad del conducto grande o del conducto pequeño, así como la presencia o no de una masa inflamatoria. En la imagen, o más bien en el recuadro de la derecha, podemos observar los tres tipos de tratamiento quirúrgico, que es la resección, la descompresión y el tratamiento híbrido, que más adelante hablaremos de cada una de ellas. Comenzando con la resección, esta se va a utilizar cuando hay una enfermedad focal en cabeza sin dilatación del conducto. La principal cirugía de resección es la de Whipple o una pancreaticoduodenectomía, en donde se utiliza para la reconstrucción una pancreaticoyeyunostomía de extremo a lado de 2 capas, una yeyunostomía de hígado de extremo a los lados y una gastroyeyunostomía. El 50% de los pacientes desarrollan diabetes y además el 50% requerirá una suplementación enzimática. En la imagen inferior del lado izquierdo observamos una pancreaticoduodenectomía, el cual
implica la resección de la cabeza del páncreas con el conducto biliar común distal, el estómago distal, el duodeno y el yeyuno proximal. En las imágenes del lado derecho, en la imagen A, podemos observar la reconstrucción después de la resección de una muestra de Whipple que implica una pancreatico-yeyunostomía de un extremo al lado de 2 capas utilizando una sonda de alimentación pediátrica de 5 French como un stent de conducto pancreático. Y en la imagen B podemos observar la anastomosis de la pancreatico-yeyunostomía completa. También dentro de la resección se encuentra la cirugía transverso Longmire, que es una pancreático-duodenectomía preservadora del píloro o también denominada PPPD. Otra es la Beger. Esta es una resección de la cabeza pancreática preservadora del duodeno o también denominada DPPHR. Esta consiste en la división del cuello del páncreas que recubre la confluencia de las venas mesentéricas esplénicas y superiores, dejando un pequeño borde de tejido pancreático a lo largo del duodeno. También forma parte de la pancreaticoyoyenestomía de extremo a extremo o de lado a lado. Esto sobre todo para mantener la continuidad gastrointestinal, biliar y así disminuir el dolor. Se ha descrito una modificación de la DPPHR conocida como el procedimiento de Berna, que implica la excavación de la proporción central de la cabeza sin la división formal del cuello. En las imágenes podemos observar la resección de la cabeza pancreática preservadora del duodeno introducida por Beger. En las imágenes A observamos el procedimiento que incluye la división del cuello del páncreas, dejando un pequeño borde de tejido pancreático a lo largo del duodeno. Y en la imagen B podemos observar el procedimiento se completa con una pancreaticoyoyenestomía de extremo a extremo y de lado a lado. Ahora, entrando al procedimiento de la descompresión, las indicaciones son que tenga una enfermedad de conductos grandes y sin masa inflamatoria local. El primer tipo de descompresión es la de Duval. Este es una pancreaticoyoyenestomía caudal con drenaje de la cola del páncreas con un miembro de yeyuno Roux en Y. Esta cirugía fracasaba por una nueva estenosis y obstrucción segmentaria del páncreas por la cicatrización progresiva. Otro procedimiento de descompresión es el de Puestow y Gillies, que es, o más bien consiste en drenar todo el conducto pancreático de manera longitudinal del cuerpo y cola, lateralmente con un miembro Roux en Y. En la imagen inferior podemos observar una pancreaticoyoyenestomía lateral con Roux en Y, retrocólica de lado a lado. Otro tipo de descompresión es el de Partington y Rochelle. Este básicamente simplifica la técnica de Puestow mediante la eliminación de la esplenectomía y la resección pancreática. En la imagen inferior nos muestra una dicotomía longitudinal en la pancreatitis calcificada obstructiva, en donde hay una pancreatomía longitudinal con muestra de estenosis segmentaria del conducto pancreático y la presencia de cálculos intraductales en un sujeto con pancreatitis calcificada crónica. En la imagen A se observa después de desplazar un extremo del yeyuno de Roux, se crea una pancreaticoyoyenostomía longitudinal para permitir el drenaje extenso del sistema de conductos pancreáticos, y en la imagen B nos muestra esta técnica que describieron Partington y Rochelle, que es el método típico utilizado en el procedimiento de Puestow. En cuanto a los procedimientos híbridos, si el paciente tiene una enfermedad de conductos grandes más una enfermedad inflamatoria significativa dentro de la cabeza del páncreas, se realiza el procedimiento de Frey. Este combina la resección conservadora del duodeno de la cabeza pancreática sin división formal del cuello del páncreas, combinada con la yeyunostomía pancreática longitudinal del conducto dorsal. En las imágenes de al lado podemos observar la resección local de la cabeza pancreática con la
pancreatico-duodenostomía longitudinal que permite la descompresión completa de todo el sistema ductal del páncreas, además de la reconstrucción que se lleva a cabo con una pancreatico-duodenostomía laterolateral en Y de Roux. Pero si el paciente tiene una enfermedad de conductos pequeños o una masa inflamatoria en cabeza del páncreas, se realiza el procedimiento de Izbiki, que combina la extravasación de la cabeza del páncreas con resección longitudinal en forma de V con la pancreatico-yeyunostomía lateral descompresiva del cuerpo pancreático y de la cola del páncreas. Y por último tenemos la pancreatectomía total con autotrasplante de islotes. Las indicaciones para esta cirugía es que tenga una enfermedad de conductos pequeños, que tenga una inflamación parenquimatosa difusa y que tenga como tal una falla en operaciones previas. Aquí se realiza una introducción de insulina de acción prolongada, un reemplazo de enzimas pancreáticas, así como el aislamiento de los islotes.